El 18 de diciembre del año 2017, un youtuber mexicano organizó una fiesta en una ciudad de Jalisco, a pesar de las advertencias que recibió de un cartel notorio de nunca poner pie en esa misma ciudad. Pero antes de entrar en los detalles, aquí tienes 5 celebridades asesinadas por cárteles de drogas mexicanos. Número 5. Sergio Vega. José Sergio Vega Cuamea fue un famoso cantante mexicano asesinado por un cártel por una de las peores razones que puedes imaginar. Nacido el 12 de septiembre de 1969, Sergio, quien se hacía llamar El Chaca, fue un cantante regional mexicano nacido en el ejido de Hornos, Sonora, cerca de la ciudad Obregón, y fue el 8º hijo de 3 en su familia. Durante su crecimiento había pocas o ninguna oportunidad para que Sergio aprovechara. Así que en 1989 se trasladó a Estados Unidos, donde se unió a un grupo musical con su hermano en Phoenix, como cantante y bajo el seudónimo del grupo Los Hermanos Vega. Luego firmó con Joe Records y lanzó numerosas canciones exitosas como Corazón de Oropel y El Rayo de Sinaloa. El tiempo de Sergio Vega en el grupo lo ayudó a lanzar su carrera musical y después de 5 años con el grupo, tuvo una disputa con su hermano y decidió irse. Luego creó otro grupo, Los Rayos del Norte, y firmó con un nuevo sello discográfico, EMI Universal, lanzando numerosos álbumes exitosos. Mientras la fama de Sergio seguía en aumento, cometió un gran error involucrándose con el género musical de narcocorridos. En caso de que no lo sepas, los narcocorridos son un género de baladas ambientadas con un ritmo de vals que relatan con detalle glamoroso la vida, amores y hazañas mortales de los varones de la droga más temidos en México. Es un poco como cantar sobre sus logros y podrías estar pensando, ¿por qué diablos alguien cantaría sobre eso? Bueno, en primer lugar, la vida de un cantante de narcocorridos puede ser muy lucrativa para los capos de la droga que ganan miles y millones de dólares traficando cocaína y otras sustancias a los Estados Unidos. No les importa pagar decenas de miles de dólares a estos cantantes para inmortalizarlos en canciones encargadas especialmente. El inconveniente de esto es cuando se hace una canción para glorificar a un capo de la droga en particular. Los cantantes se convierten instantáneamente en blancos de los enemigos que odian ver a sus rivales ser glorificados por cualquiera. Y Sergio Vega no fue una excepción a esta regla. Uno tras otro, cantantes de narcocorridos comenzaron a desaparecer o ser asesinados a sangre fría, incluyendo el cantante nominado al Grammy, Sergio Gómez. Gómez era el líder de una banda de música capaz de la sierra, pero después de actuar en un concierto en el estado de Michoacán, Gómez fue secuestrado junto con sus cantantes y su cuerpo fue encontrado estrangulado días después en otra localidad. Si fuera Sergio Varga, correrías por tu vida, ¿verdad? Porque uno de los cantantes más importantes de tu género acaba de ser asesinado por el tipo de canciones que tú cantabas. Infundirá un nivel de miedo en cualquier hombre, pero no en Sergio Varga. Y después de la muerte de Gómez, los medios comenzaron a difundir la noticia de que Vega mismo había sido asesinado, pero seguía vivo. Incluso tuvo una entrevista con un sitio web de entretenimiento mexicano en el que habló sobre los rumores que resultaron ser falsos. Dijo: "Me ha sucedido durante años. Alguien le dice a una emisora de radio o un periódico que me han asesinado o que he sufrido un terrible accidente. Pero luego tengo que llamar a mi querida madre, que tiene problemas cardíacos, para tranquilizarle y decirle que de hecho sigo vivo". Lamentablemente, debido a su valentía, prudencia o tal vez ambas, Sergio Vega fue asesinado mientras se dirigía a actuar en un concierto de un festival en un pueblo del estado de México de Sinaloa. Aproximadamente a las 9:30 de la noche del 26 de julio del año 2010, un grupo armado con armas automáticas en una camioneta blanca se acercó a su Cadillac rojo a toda velocidad y abrió fuego contra él. El asistente del cantante de 40 años, quien también estaba en el automóvil y milagrosamente sobrevivió, dijo a los reporteros que después de que el vehículo fue forzado a salir de la carretera, los agresores corrieron hacia el lado del pasajero, donde Vega había estado sentado, y lo remataron con disparos en la cabeza y en el pecho. Se encontraron más de 30 balas en su cuerpo sin vida, de las cuales casi la mitad se dirigieron a su torso. Y cuando la noticia de su muerte se dio a conocer, una vez más, su madre nunca recibió una llamada de él. Su fallecimiento, junto con el de Sergio Gómez, llevó al gobierno mexicano a imponer restricciones a la música de narcocorridos e incluso persuadió a las redes sociales como YouTube a eliminar docenas de videos de este tipo de su plataforma. Sergio Vega fue un hombre que cantó las canciones que cantó por la fama y el dinero que le proporcionaban. Sin embargo, se negó a prestar atención a las repercusiones y supongo que es seguro decir que finalmente lo alcanzaba.
Número 4. Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como el Pirata de Culiacán, fue un youtuber mexicano cuya vida tomó un giro dramático. Criado en Sinaloa en condiciones difíciles, se destacó por sus videos de consumo excesivo de alcohol. A pesar de su repentino éxito en las redes, su estilo de vida provocador y desafiante generó enemistades. Tras insultar a Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Juan desafió las advertencias y fue asesinado en una fiesta en Jalisco el 18 de diciembre del año 2017. Su muerte lo catapultó a la fama póstuma, destacando la peligrosa realidad de enfrentarse a los cárteles en México. Número 3. Leslian Pamela Montenegro, conocida como Nana Pelucas, fue una influyente youtuber mexicana asesinada por revelar información comprometedora sobre un cártel. Inicialmente su contenido abarcaba temas como política, maquillaje y blogs diarios. Con el tiempo amplió su enfoque para exponer la corrupción gubernamental en México, utilizando un tono humorístico pero provocando amenazas de muerte. Su trágico destino se selló al informar sobre el cartel independiente de Acapulco. A pesar de su valiente denuncia, Leslie fue asesinada en un restaurante. Aunque uno de los responsables fue detenido, el caso evidenció la corrupción en el sistema judicial mexicano. Su muerte llevó a investigaciones internacionales sobre el cártel de Acapulco, revelando la peligrosidad de la ciudad. Leslie creía en la exposición para cambiar la situación, pero lamentablemente subestimó la profundidad de la corrupción arraigada en el país. Número 2. El compa Jorge, famoso empresario youtuber mexicano, fue asesinado por 2 hombres armados tras emitir una declaración contra un notorio cártel. Inicialmente, un creador de contenido sobre anécdotas y autos, Jorge se vio envuelto en un secuestro en Culiacán al ser confundido con un traficante. A pesar de ser perdonado por sus captores, su posterior revelación de los detalles comprometedores en YouTube lo convirtió en blanco. El 18 de abril del año 2022 fue tiroteado frente a su casa, generando especulaciones sobre sus secuestradores y llevando a su muerte sin resolver. Número 1. Super Chinelo. Una advertencia rápida. Esta historia podría asustarte más de lo que crees. Rubén Ortega era un apasionado youtuber conocido en línea como Super Chinelo. Abrazó una gran parte de la cultura mexicana de Tlayacapan en el estado de Morelos. Hizo conciencia en su audiencia, que en su mayoría eran extranjeros, sobre la danza y la cultura de su pueblo. Transmitía en vivo eventos vistiendo su distintiva máscara roja y maquillaje para agregar un toque de humor a su persona en línea. Era muy querido para los lugareños, que lo veían como un hombre feliz, demostrando su cultura y herencia al mundo. Y aunque no era muy famoso, la muerte de Super Chinelo envió ondas de shock alrededor del mundo. El 31 de agosto del año 2022, Rubén, su esposo y su hijo de 4 años regresaban a casa desde un evento donde una ola de violencia estalló en su vecindario. Rubén bajó apresuradamente de su auto para abrir la puerta de casa, pero en cuanto se bajó fue baleado 10 veces. Su esposa resultó gravemente herida y su hijo tuvo la suficiente rapidez para escapar ileso de la escena. La noticia de su muerte se dio a conocer en su página de Facebook con una publicación que decía: lamentablemente todo es cierto. Nuestro amigo y colega Rubén Ortega falleció. Gracias por mostrar su apoyo. Ahora la gran pregunta: ¿por qué lo mataron? Bueno, no hay una respuesta para eso. Rubén fue simplemente otra víctima de las circunstancias en la guerra continua entre los cárteles mexicanos. Algunos dicen que previamente había criticado a políticos corruptos en alguno de sus videos de YouTube, y esto podría ser la razón de su asesinato, aunque no puedo decir con certeza si eso es cierto o no. La muerte de Rubén hizo que todos sintieran resentimiento contra el gobierno mexicano. Este era un hombre que no había hecho nada malo. Era padre, esposo y amigos de todos en su comunidad, que solo quería resaltar la herencia de su pueblo. Sin embargo, el gobierno no pudo protegerlo. México le falló. Falló a su familia y, lo más importante, falló a su hijo, que crecerá traumatizado y sin padre. Quedó claro que cualquier persona en México estaba en peligro. Los asesinos de Rubén siguen en libertad, añadiendo el nombre de Rubén a la lista de miles más que han sido asesinados inocentemente en la ola de violencia que afecta el país en su conjunto. Su muerte envió un mensaje de que, sin importar cuánto elijas mantenerte alejado de la violencia de los cárteles de drogas, nadie está a salvo.